¿Sabes por qué se llamaba Edad Media a la Edad Media? La Edad Media. Muchos piensan que la Edad Media fue un periodo oscuro en el que no pasó mucho y que se llama así porque quedó colgando en medio del esplendor de la antigua Roma y el mundo moderno. Es decir que para muchos la Edad Media fue un bache en la historia, un periodo de transición, como un sótano oscuro en el que el hombre permaneció oculto y del que salió nuevamente a la luz recién allá por el año 1500, cuando renacieron aquellas ideas de la antigüedad que habían hecho tan brillantes las épocas de Grecia y de Roma. Pero en este periodo sí que pasaron muchas cosas, pues fue en realidad por estos años cuando comenzó a gestarse la Europa que conocemos hoy. España, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos, toda Escandinavia, Austria, Hungría son descendientes de aquellos famosos pueblos bárbaros que ocuparon estos territorios luego de la caída del Imperio Romano. Durante los 10 siglos de la Edad Media, estos pueblos se convirtieron en reinos y le dieron forma a Europa, referencia fundamental de la cultura occidental. Allá por el siglo V después de Cristo, pueblos bárbaros provenientes del centro europeo acosaban la estabilidad del Imperio Romano. ¿Recuerdan? Sí, claro. Muy bien, entonces también recuerdan que fueron los bárbaros germanos quienes finalmente en el año 476 entraron y destruyeron a Roma por completo. Cuando un rey moría, su reino era dividido entre sus hijos o príncipes. Ellos entonces tendrían tierras propias y podrían construir sus propios castillos para custodiarlas. ¡Wow! ¿Castillos con torres gigantes, fosas y puentes levadizos? Sí, Pipo. En la Edad Media la vida se caracterizó por una lucha incesante. Los nobles se unían en sólidos ejércitos que se debían lealtad los unos a los otros y a su vez, todos juntos le debían lealtad a su rey. Pero si lo único que hacían era luchar, ¿cómo se mantenían? ¿De dónde salían sus riquezas? Muy buena pregunta, Pipo. Para que los nobles tuvieran caballos, armaduras, espadas, capas y comida, los campesinos de cada feudo debían trabajar sin descanso. Ellos producían todos los alimentos que comían sus señores, y lo que sobraba también era tomado por estos señores para intercambiarlo por todo aquello que necesitaban en sus campañas militares. ¡Wow! Algo así como lo que tengo es mío, lo que sobra es mío, lo que no tengo es mío y lo tuyo también es mío. La sociedad feudal funcionaba como una gran rueda. Sobre ella se apoyaban 3 grandes grupos que nunca se mezclaban entre sí. Aquellos que se dedicaban a luchar eran los nobles caballeros. Aquellos que se dedicaban a rezar eran los monjes del clero. Y aquellos que se dedicaban a trabajar la tierra eran los campesinos. Cada grupo dependía del otro. Si los campesinos no eran defendidos por los nobles, no podrían cultivar la tierra. Y si los nobles y la iglesia no tenían que comer, ¿cómo iban a pelear y a rezar? Estos 3 órdenes eran muy rígidos y nadie podía moverse de uno hacia el otro. La organización feudal duró en Europa unos 1000 años. La cultura medieval, y dentro de ella la educación, fueron el resultado de una síntesis histórica, en la que los elementos principales estuvieron constituidos por las realidades ideológica, social y política de la época. Dichos elementos, aparte de la acción del cristianismo como fuerza decisiva y constante, fueron los siguientes: el establecimiento de Bizancio como producto del desplazamiento hacia Oriente de la cultura helenística y de la política romana, la presencia de los pueblos germánicos, producto de la fusión de bárbaros con los romanos, la aparición del Islam. Durante la Edad Media continuó el predominio de la educación cristiana, que llega a su apogeo y adquiere otro carácter al surgir nuevos factores sociales y culturales. En lo que concierne específicamente al campo de la instrucción, se manifiesta un proceso paralelo doble: una gradual desaparición de la escuela clásica y la gradual formación de una escuela cristiana. Con algunas excepciones, el nivel cultural era bastante bajo, ya fuera entre los bárbaros, entre los hombres de la iglesia o entre los representantes del imperio.
Entre los hombres de la Iglesia hay un proceso de empobrecimiento cultural. El Concilio de Cartago del año 400 después de Cristo prohibía a los obispos la lectura de textos clásicos. Los gremios eran agrupaciones de trabajadores, tanto artesanos como comerciantes, que desempeñaban su oficio en las ciudades y por la economía de estas actividades en el ambiente urbano. Se formó la clase de la burguesía, de la que procedía el propio gobierno de la localidad o burgo. Los burgos florecieron hacia el siglo XII con plena autonomía y política y son el antecedente del actual municipio libre. El incremento de las actividades burguesas despertó en los agremiados la necesidad de una educación escolar, para cuya satisfacción el gobierno de las nacientes ciudades tuvo que proporcionar maestros y construir grandes edificios. La educación que recibían los hijos de los agremiados comprendía la lectura, la escritura y el cálculo, agregándose nociones de latín, que era la lengua internacional. En la Edad Media surge una evolución mental por parte de hombres de cultura. Ellos dieron muestra de haber caído en cuenta de lo que sucedía y se pusieron a dirigir con plena conciencia los cambios en el acto. Tales fueron los humanistas, y el humanismo fue el nuevo tipo de la cultura promovido por ellos. El término trae su origen de la importancia de la formación del hombre. Se rechaza el ideal medieval y se proclama la autonomía e importancia de las artes. Los humanistas se sentían irresistiblemente atraídos a la luz de la clasicidad